de microondas que nos permiten generar estas ondas electromagnéticas y poder afectarlas a lo que nosotros pongamos adentro de esta caja resonante. Las partes fundamentales del microondas básicamente son tres. Tenemos el magnetrón, que es lo que genera estas microondas. Tenemos una guía de ondas, que simplemente es un pasaje desde el magnetrón hasta la caja resonante, y la caja resonante es ese cubículo en el que uno utiliza en el microondas. ¿Qué pasa cuando ponemos cualquier material expuesto a estas microondas? Básicamente tenemos tres respuestas distintas que se aplican no solo a los materiales cerámicos ahora, sino a todos los materiales. Ustedes imagínense que están poniendo un plato de comidas, una taza con agua, lo que quieran. ¿Qué va a pasar con estos materiales? Tenemos el primer caso, que son materiales transparentes a las microondas, es decir, la onda electromagnética la va a atravesar y va a salir del otro lado exactamente igual que como entró. Eso podríamos referirnos a un vaso de vidrio y el vaso no se calienta, o al mismo plato del microondas, o al plato en el que yo voy a poner la comida en el microondas. Después tenemos materiales opacos, es decir, que las microondas van a querer penetrarlos y no van a poder, y entonces se reflejan. Ese es el caso de los materiales metálicos, que cuando uno pone un tenedor o algo, genera chispas. Y después tenemos el grupo de materiales que más nos interesa, que son materiales absorbentes de las microondas. Es decir, que la onda va a atravesar el material y al atravesarlo va a ir perdiendo energía. Y esta energía se va a perder de manera de calor, en calor se va a convertir. Hay muchas teorías que tratan de explicar por qué los materiales se calientan frente a los microondas. Al fin son todas hipótesis, no hay nada confirmado, y en realidad al final es como que los materiales se calientan por una suma de todos estos mecanismos. Tenemos la rotación dipolar que tenemos en todas las partículas, polos positivos y polos negativos, y entonces al efectuarse el campo de microondas, estas partículas se mueven. Después tenemos el calentamiento electromagnético, que también es que las partículas tienden a girar. Una muy interesante es la polarización, que es este último ejemplo, que también hay muchos tipos, que es como la deformación que tienen las partículas y los átomos cuando se exponen a una onda electromagnética. Pero todos estos tipos generan que las partículas se muevan con estos polos positivos y negativos. Y al moverse, cambiar de tamaño, generan rotaciones y generan movimiento, que ese movimiento es el que genera calor. Entonces, por eso uno puede poner un vaso de agua y cuando lo sacas, ese vaso de agua se calienta, porque las partículas se mueven y se excitan y generan que esta energía se transforme en calor dentro del objeto que nosotros queremos calentar. ¿Qué pasa con los materiales cerámicos frente a las microondas? Ustedes se imaginarán que uno vende tazas de cerámica para calentar agua o que se pueden utilizar en el microondas. Entonces, la taza de cerámica en principio no se tiene que calentar, una buena taza de cerámica, pero sí lo que tiene adentro, lo mismo un plato de comida que nosotros querramos poner. Entonces, en ese caso, la cerámica tradicional decimos que es transparente a las microondas hasta los 600 grados. ¿Esto qué significa? Que, como dijimos, las ondas electromagnéticas van a atravesar este material cerámico y van a salir por el otro lado sin haber tenido una pérdida calórica importante. Pero hay otros tipos de cerámica. Estas son las cerámicas más tradicionales, que son las que están compuestas a base de cuarzo, feldespato y caolín, cuarzo, feldespato y arcilla. Pero después tenemos otros tipos de materiales, como las cerámicas más avanzadas a base de litio y hierro, que sí se calientan a partir de la temperatura ambiente en un microondas. Lo interesante de esto es que, bueno, sabemos que hay una solución, porque hoy estamos cocinando cerámica, vamos a cocinar unas piezas de cerámica hasta los 1000 grados. Entonces, ¿cómo calentamos nuestra pieza? Desde los 0 grados hasta los 600, que el material cerámico sí empieza a absorber de manera activa estas microondas.
Entonces, la solución es utilizar algún tipo de susceptor de calentamiento. El susceptor básicamente es algo que me va a absorber si las microondas desde un inicio y las va a transformar en calor. Entonces, se va a producir un calentamiento de manera similar al que se produce con un horno eléctrico tradicional. Este revestimiento que nosotros vamos a generar va a absorber las microondas, lo va a compartir con la pieza cerámica que nosotros queremos sinterizar y esta pieza cerámica va a empezar a calentarse. Y una vez que la pieza cerámica ya llega a los 600 grados, la pieza cerámica va a empezar a absorber de manera activa también las microondas y entonces se produce una sinterización en doble sentido, o sea, del elemento susceptor a la pieza y de la pieza al elemento susceptor. Entonces se produce un calentamiento que podríamos decir un calentamiento volumétrico. Como es una cocción de microondas versus una cocción tradicional, o sea, imagínense los hornos, que seguramente ahí ustedes en la facu tienen hornos comunes, que son hornos de resistencias, y hornos tradicionales. Acá, a ver si pasamos a lo siguiente. Acá tenemos un ejemplo gráfico. En el caso de las microondas, el que está a la derecha, podemos ver cómo las microondas van a atravesar los materiales y van a calentar todo el volumen de la pieza al mismo tiempo. En cambio, ustedes imagínense en un horno tradicional que tenemos resistencias eléctricas. Las resistencias eléctricas se calientan, van calentando los ladrillos en los que están apoyados, de a poco van a calentar las placas y los pilares, las piezas que están más cerca, y hasta que toda la masa del horno empieza a ir aumentando de a poco su temperatura. En cambio, en una cocción en microondas, toda la pieza absorbe el calor de manera volumétrica y al mismo tiempo, no es que en el interior absorbe menos que en el exterior. Entonces, volvemos a la imagen anterior y podemos ver en el ejemplo A, donde tenemos un horno convencional en donde vamos a tener más temperatura en la superficie de nuestros objetos, porque son los que están más cerca de las resistencias y a medida que vamos acercándonos más al centro de los objetos están más fríos. Entonces por eso necesitamos en general mantenimientos y tiempos más largos de cocción, simplemente porque es más lento los procesos que ocurren. En cambio en las microondas, mientras más en el interior de las piezas siempre vamos a tener más calor que en el exterior, porque en el exterior vamos a perder un poco de calor por disipación hasta que se caliente todo el habitáculo de las cápsulas o del horno que usemos en el microondas. Vamos a tener entonces más calor, como se ve en el gráfico del costado, más calor en el interior de nuestras piezas que en el exterior. Cosa contraria que pasa en un horno convencional. Siempre en el interior tenemos menos temperatura. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de cocción? Estas son algunos resultados de muchos trabajos de investigación, o sea, no son resultados míos, sino de la mayoría de los trabajos de investigación que yo consulté en el momento que hice mi tesis. Los resultados apuntaban a que tenemos el mismo grado de densificación en las cerámicas, 200 o 300 grados menos, es decir, las cerámicas se van a contraer y se van a vitrificar, generando más densificación a menor temperatura. Lo interesante de esto es que el 90% de la energía de las microondas es transferido directamente a nuestro material a sinterizar, cosa que no ocurre en un horno tradicional, como vimos, porque primero tengo que calentar las resistencias, de las resistencias caliento el aire del horno, las placas, entonces es como que tenemos una pérdida calórica mayor. Y ni hablar que al ser ciclos tan largos, también tenemos una pérdida calórica mayor. Los ciclos son, en líneas generales, un 50% más corto. Ya vamos a ver que, de hecho, depende con qué tipo de cocción lo vamos a comparar y con qué tipo de cocción en microondas lo vamos a comparar, también pueden ser muchísimo más cortos. Son hornos que no contaminan al no necesitar combustión. Comparémoslo con un horno de gas, que existen en muchos lados, hornos de cerámica a gas, que necesitan combustión, hornos a leña.
Entonces, frente a esto, usar la electricidad son energías más verdes. Se ahorra un 96% en los ciclos de secado de las cerámicas blancas. Es decir, ustedes tienen que secar cerámicas, secarlas en el microondas, nos ahorra mucha más energía que tener que secarlas por algún otro medio, siempre que utilicemos un medio forzoso de secado. Otra cosa interesante es que se genera la microestructura del esmalte, es decir, la capa del esmalte es menos porosa y la interfaz que se produce entre la pasta y el esmalte es mejor, o sea, es más fuerte. Y otra cosa muy interesante para la nanotecnología y las ciencias actuales es que se generan compuestos de menor tamaño de partículas. Entonces imagínense y comparemos una cocción de porcelana que tarda 6 o 8 horas contra una cocción que nosotros podemos hacer en 15 minutos o en media hora. Esa diferencia de tiempo hace que los granos y los compuestos que se van generando en la cocción sean de un tamaño de partícula muchísimo menor. Entonces, eso es muy interesante para materiales cerámicos avanzados, por ahí no para gente que hacemos cerámica tradicional, tazas, vasas, vajillas. Eso no es algo que nos interesa, pero sí para los que quieren investigar esto, los resultados apuntan a eso, a que los compuestos son de un tamaño de partícula mucho menor. ¿Cómo fue la evolución de las cápsulas refractarias? Que es así como yo denominé en el momento en que hice mi tesis, estos pequeños hornos, hoy hornos portátiles les decimos, pero sigue siendo también como una cápsula al ser algo chiquito. Esto que tenemos acá a la izquierda fue los primeros hornos. De hecho, esta es una foto de la pieza que se ve a rojo vivo, es una foto de la primer cápsula con la que yo rendí mi tesis, y nosotros podíamos hacer objetos de 100 centímetros cúbicos, o sea, era algo muy chiquitito. Me acuerdo que en aquel entonces, releyendo en la biografía y en todo, en el momento en que yo me decido hacer esto de trabajo de tesis, toda esta tecnología, si bien existía y hacía muchos años que se usaba, no había nada aplicado a cerámicas tradicionales. Entendamos cerámicas tradicionales, lo que hacen ustedes ahí en la facu, lo que hago yo cuando hago mates, tazas, platos, eso lo llamamos en general cerámicas tradicionales. Y de eso a nadie le interesaba poder cocinar ese tipo de cosas porque se lo usaba solo para desarrollar materiales cerámicos avanzados. Y entonces yo dije, bueno, pero si esto potencialmente puede calentar tanto y tan rápido, ¿por qué no proporcionar una solución a ceramistas que queremos cocinar las piezas en nuestras casas y de alguna manera no tenemos un horno, sale muy caro, son muy grandes para lo que nosotros queremos hacer? O sea, había muchas posibilidades y era como algo muy interesante que tengamos la posibilidad de cocinar cerámica en nuestra casa. Y entonces así fue como yo de a poquito fui desarrollando, comprobé la hipótesis, desarrollé algunos materiales y así salió esta primer cápsula. Pero no era, si bien era funcional, no era para nada comercial. Entonces, bueno, me llevó varios años encontrar materiales más adecuados que se adaptaran a las necesidades de los productos. Y bueno, y así fue como en el 2021 sacamos nuestra primera cápsula refractaria, que era una muy chiquitita, más o menos tenía 8 centímetros de diámetro y como 5 centímetros de alto. Pero no conforme con eso, era una vez que habíamos encontrado los materiales ideales, la idea era hacer crecer esto. Y además, una cosa es la gente que hace joyería, que hace piezas muy chiquititas, y otra cosa era poder proporcionar soluciones a ceramistas que querían hacer piezas más grandes. Y entonces así fue como al año siguiente logramos 5 tamaños más, y ya eran 6 las cápsulas que nosotros estábamos comercializando, pero aún así la gente seguía queriendo cocinar piezas más grandes. O sea, la cápsula más grande en aquel entonces tenía 12 centímetros de diámetro y 10 de alto, y aún así la gente quería cocinar tazones que tengan manijas muy grandes, quería cocinar más piezas. Me decía, no, si los microondas me sobra espacio, porque no haces una cápsula más grande. Y entonces fue así como seguimos haciendo pruebas, y en el 2023 salió nuestra cápsula más grande, que es la que tiene Aricia, que bueno, por hoy sigue siendo la cápsula más grande. Hacer una cápsula más grande implicaba tener homogeneidad en la cocción y además que llegar a
la pérdida calórica no fuera lo suficiente y me alcanzase en los tiempos de cocción, que tampoco sean excesivamente largos, a tener buenos resultados, llegase a la temperatura adecuada. Y entonces, bueno, así fue como tenemos esa cápsula y bueno, por ahora estamos probando algunas más, pero mucho más grandes por ahora no es la idea. Acá podemos ver algunos ejemplos. Las cápsulas refractarias funcionan porque, bueno, si ustedes imagínense, como decía Alicia, que quería cocinar una pieza y la ponía en el microondas. Esta pieza de cerámica, que seguramente si estaba un poquito húmeda, seguramente se rompió porque se calentó muy rápido. Ustedes imagínense que si bien decimos que potencialmente las microondas pueden calentar muchísimo, ¿cómo yo hago para que esa pieza, esa taza que yo voy a poner, llegue a los 1000 grados? No hay forma, porque el calor se va a ir disipando. O sea, imagínense que la cerámica se empieza a calentar, ese calor que va absorbiendo la cerámica se disipa, o sea, porque el plato de comida que yo pongo en un microondas no llega a los 1000 grados y la comida se me quema, porque el calor se disipa dentro del mismo microondas y no me permite ir aumentando la temperatura. Entonces, las cápsulas o cualquier horno que nosotros querramos desarrollar para cocinar en el microondas tenía que estar compuesto por dos materiales diferentes. Un material exterior que sea transparente a las microondas, es decir, que las microondas lo puedan atravesar y que el calor y que esta energía de las microondas se convierta en calor en el interior de la cápsula. O sea, por eso estas cápsulas solo funcionan en un microondas. Esa es una de las preguntas que más respondo todos los días. Si sirve poner estas cápsulas en algún horno eléctrico o en el mismo horno de la cocina a gas. Y no, básicamente no sirve porque en el caso de las microondas el calor se genera en el interior de la cápsula y al generarse en el interior y estar en un medio aislante, yo voy acumulando cada vez más calor adentro. Entonces, imagínense que la cápsula que tiene Alicia, ella la quiere poner en el horno de la cocina, arriba de la hornalla o en algún horno eléctrico. ¿Qué va a pasar? El calor viene de afuera adentro y al ser un material aislante nunca logro calentar el interior. Y al no calentar el interior, el calor se disipa, básicamente. Entonces, lo interesante de las microondas, que al ser selectivos y tener materiales que se calientan y materiales que no, yo puedo generar el calor directamente en el interior de las cápsulas. Eso es lo interesante. Estas son las cápsulas que hoy estamos nosotros comercializando. Esto no es de ninguna manera una charla comercial, sino simplemente es explicativo para que ustedes entiendan cómo funcionan y entender que mientras más grande sea el tamaño útil, acá tenemos el tamaño en centímetros cúbicos, mientras más grande es el tamaño de la cápsula que yo tengo, más tiempo de cocción voy a necesitar porque básicamente necesito calentar un volumen interno mayor. Entonces, la cápsula más chiquitita, que es la que dijimos que tenía 8 centímetros de diámetro y 5 de alto, llega a temperatura de losa, que es 1050 grados aproximadamente, en 20 minutos. Y si el microondas que yo uso fuera de más potencia, de hecho hasta podría llegar en 10 minutos a esa temperatura. Y después llega a temperatura de porcelana, que es esa pasta blanca, en general translúcida, a 1300 grados aproximadamente se cocina, hay pastas de porcelana de menos temperatura. Llega a temperatura de maduración en 35 minutos y también puede llegar en 15 o en 20 minutos si la potencia de mi microondas fuera mayor. Las dos cápsulas más chiquitas que nosotros tenemos, nosotros sí las recomendamos y están testeadas para llegar a temperatura de porcelana y eso depende del microondas en el que nosotros lo usemos. Va a ser más o menos el tiempo de cocción. De hecho, esta, la 1C, que tiene 500 centímetros cúbicos, en un microondas de 900 watts tarda 30 minutos. Y en un microondas de 700 tarda el doble o un poquito más. Y las otras dos cápsulas, si bien están compuestas por los mismos materiales, al tener un volumen interno mucho mayor, necesitaríamos casi el doble de tiempo para cocinarla. Y eso no siempre todos los microondas funcionan. Las adaptaciones que nosotros tenemos que hacer al microondas son básicamente nulas, como ustedes después, si quieren ver el microondas que tiene Alicia, básicamente le sacamos solo el plato giratorio y el sistema de giro y ya está listo para usar.
Y bueno, así saber, en general funcionan bien todos los microondas. Sí puede haber algún microondas muy viejo que no resista a estos tiempos de cocción, pero uno cuando descongela comida, por lo menos acá en Argentina, que los microondas a veces se usan para eso, uno está media hora, 40 minutos, una hora descongelando una porción grande de comida. Entonces es lo mismo que yo ponga la cápsula dentro, al estar hecha con un material aislante, si bien se calienta un poco por estar prendido tanto tiempo, no es tanto que el microondas se rompa. O sea, eso depende básicamente del microondas, pero en general funcionan bien todos. Nuestras cápsulas vienen con todo un kit de uso para que uno la pueda usar correctamente. Viene la cápsula, guantes para sacarla con mayor precaución y mayor seguridad del horno. Viene con un papel de fibra para proteger la base. Vienen con un kit de carga para que nosotros podamos hacer pequeños pisos adentro de la cápsula. Y viene con algo que hemos desarrollado nosotros, que son unas muestras de calibración que básicamente sirven para medir la temperatura. Entonces, imagínense que tenemos un horno así de pequeño. Acá, esto naranja que ven es lo mismo que Alicia tiene uno, que es un termopar, que palabras criollas, como decimos acá en Argentina, es un termómetro de alta temperatura. Está compuesto por dos alambres distintos que a medida que va aumentando la temperatura se genera un pasaje, una corriente muy chica que se llama milivoltios, que con algún tipo de decodificador yo puedo determinar qué temperatura hay. Pero, ¿cuál es el problema de este tipo de termopar para medir la temperatura? Que la misma acción de las microondas hace que la lectura sea errónea, o sea, no es real la lectura que yo voy a tener. Entonces, al no ser real, y además, si yo quisiera tener un perfil de la temperatura durante toda la cocción, tendría que sí hacer una readaptación de mi microondas, porque tendría que agujerearlo para poder meter el termopar, hacerle un agujero a la cápsula y que la cápsula no se mueva, o sea, siempre ponerla en el mismo lugar, y eso sería bastante engorroso para todos los clientes, encima tener que explicar eso. Entonces, frente a este problema, y además recuerden que dijimos que en una cocción en microondas teníamos más calor en el interior de las piezas. Entonces, por un lado, el termopar no lo podemos usar porque mide la temperatura del ambiente, del interior de la cápsula, y además se genera una lectura errónea con las microondas. Y por otro lado, existen esos pirómetros ópticos, me imagino que allá también existen. Son como unas pistolas que tiran un sensor que por color puede determinar qué temperatura hay. Pero como dijimos que en el interior de las cápsulas vamos a tener más calor en el interior de las piezas que en el exterior, también es una lectura un poco errónea, sacando que si queremos leer la temperatura tendremos que abrir el microondas, parar la cocción y parar todo eso, entonces una pérdida bastante grande de tiempo, y además que la lectura no va a ser totalmente real porque vamos a estar midiendo la temperatura exterior y no la temperatura real del material. Entonces, frente a esto, nosotros desarrollamos un sistema de muestras de calibración, como así lo llamamos nosotros, que simplemente es poder medir la temperatura de manera comparativa con materiales cerámicos reales. El material cerámico que nosotros usamos es la loza, que es material cerámico por I más universal de menos de temperatura, que tiene un rango de maduración bastante grande, entre los 1000 y los 1100 grados, en general funciona correctamente. Y además son unas muestras que nosotros preparamos con los materiales que nosotros conocemos, y entonces yo sé que están pintadas con un esmalte transparente y brillante, viene una muestra patrón ya cocida, entonces para la gente que nunca ha hecho cerámica, sabe que las primeras muestras que cocinamos tienen que quedar iguales. Entonces, estas muestras vienen esmaltadas pero no cocidas, entonces lo primero que yo voy a hacer con la cápsula, voy a testear los tiempos, que si todos tienen un microondas de 700 watts, podrían ser tiempos muy parecidos a los nuestros, también podría haber alguna variación. Entonces, por eso nosotros recomendamos primero hacer esta calibración de tiempo. Y una vez que tenemos la calibración inicial, podemos extrapolar esta calibración a las distintas temperaturas que nosotros querramos lograr. Entonces, si yo cocino esta muestra en 20 minutos y la muestra queda transparente y queda brillante,
y queda igual que la muestra patrón, significa que yo llegué a esa temperatura real de maduración, por más que el tiempo haya sido solo 15 minutos. Si el material es exactamente igual al otro, significa que tenemos básicamente la misma temperatura de maduración. Si falta brillo, significa que falta temperatura, entonces ahí nosotros tenemos un margen para jugar y para poder ver bien los tiempos. Entonces, una vez que uno puede determinar estas temperaturas y esta calibración de tiempos, nosotros podemos acompañarlos a extrapolarlos con otros materiales. Nosotros solo hacemos muestras de calibración de losa porque es un material más universal, funciona bien en todas las cápsulas, y además porque los materiales de alta temperatura como el grés y la porcelana, la temperatura de maduración final depende básicamente de la formulación que ustedes tengan. Los grés acá en Argentina pueden ser de 1180, de 1230, 1260, pero puede ser que el grés o la porcelana que ustedes estén usando sea de otra temperatura de maduración. Entonces la recomendación es que ustedes hagan unas muestras de calibración, nosotros los acompañamos en el proceso, y entonces una vez que uno puede determinar este tiempo inicial de cocción para el material que quiere, todo el resto de las cocciones llevan el mismo tiempo. O sea, una vez que yo ya tengo el tiempo ideal, no hace falta testearlo en cada cocción. Sí, la realidad es que si nosotros, una cosa es que yo ponga una taza y otra cosa es que adentro de la taza ponga muchísimas más cosas para bizcochar. No sé si todos los que están acá tienen un poquito de idea del proceso cerámico. En teoría deben de tenerlo la mayoría de los asistentes porque son de diseño industrial. No veo bien. En cerámica, bueno, básicamente para tener cerámica necesitamos pasar nuestras piezas por este proceso térmico. En general acá en Argentina, en la mayoría de los lados se trabaja con una primera cocción, que acá en Argentina le decimos bizcocho, ustedes creo que le dicen sancocho, ¿no? También bizcocho. Ah, bien. Y después la segunda cocción de esmalte. Entonces, en las cocciones de bizcocho nosotros sí podemos poner muchas más piezas porque la arcilla con arcilla no reacciona y entonces yo puedo acumular más piezas. Entonces, si acumulo mucho más volumen cerámico, sí voy a necesitar un poco más de tiempo para compensar este material extra. Eso lo vamos viendo con la práctica. Y en el caso del esmalte, las piezas, igual que en un horno tradicional, no pueden estar tocándose entre sí. Entonces, nuestras cápsulas no tienen un visor de la temperatura porque una vez que yo puedo determinar estos tiempos de cocción ideales, siempre voy a repetir los mismos tiempos. Y bueno, la realidad es que además cuando uno saca la cápsula después de la cocción, en general mira un poquito para ver si está bien o no. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de cocción? Hablando ya de cerámica tradicional. Primero, la rapidez de calentamiento, o sea, que nosotros podamos cocinar nuestras piezas en 15 minutos, en media hora o en 1 hora o 2 horas en las cápsulas más grandes versus 8 horas en un horno tradicional. Es un gran avance, para los tiempos modernos que uno siempre quiere las piezas rápido, eso está bueno. Los resultados son iguales que en una cocción tradicional, o sea, en estas 15 minutos o media hora voy a tener los mismos resultados que en 6 u 8 horas en una cocción tradicional. La inversión inicial es menor porque yo estoy comprando un horno que además es más chico, me va a permitir la cocción de piezas individuales. Ustedes imagínense, ustedes son diseñadores industriales y de repente no se dedican a las cerámicas, en otras cosas, pero quieren cocinar una pieza de hobby o porque quieren regalar una taza o algo. Acá en Argentina se estila que el que tiene horno alquila, pero no siempre en todos los lugares hay gente que te quiere alquilar el horno y menos por ir a veces para una pieza. Entonces, tener la posibilidad de cocinar en nuestras casas piezas individuales siempre está bueno. O los que hacen cerámica y de repente tienen un horno que tienen que cargar 2 o 3 docenas de tazas, hay que trabajar esas 2 o 3 docenas de tazas para poder llenar el horno. Y de repente alguien quiere una sola taza, entonces al tener una cápsula podemos cocinar esa única taza que queremos, que si la tuviéramos que cocinar en el horno tradicional tendríamos una pérdida de consumo eléctrico bastante. Y además siempre fue nuestra idea de que uno pueda acceder a la cerámica en lugares en los que no tenemos acceso a hornos tradicionales. Acá en Argentina es un país tan grande como el de ustedes, y si bien yo vivo en una ciudad grande y acá hay mucha gente que alquila hornos, también hay lugares del interior de las provincias acá de Argentina que no hay nadie en el pueblo, nadie en 50 kilómetros a la redonda que te alquile un horno. La otra vez me escribía con una clienta que me decía, si yo tengo que llegar a cocinar mis piezas, tengo que hacer más de 50 kilómetros
para llevar las piezas, después las tiene que ir a buscar, volver a su casa, esmaltarlas, volver a llevarlas. Entonces, a ver, ahí tenemos un gasto mucho mayor, aparte del gasto cerámico en sí, del gasto eléctrico, de lo que paga, ya tiene que pagar el combustible para hacer esos 50 kilómetros, y encima 4 veces. Entonces, sí. Si me permites, me gustaría también agregar algo yo en relación a lo que estás hablando. Bien. Como ustedes saben, en el posgrado estoy haciendo un análisis de pastas. Y así como soy responsable de laboratorio y soy su maestra, pues también soy usuaria de laboratorio. Y también, al igual que ustedes, tengo años batallando con la cocción de mis muestras. Entonces, en una búsqueda por solucionar tanto lo de mis pastas como la integración de nuevas prácticas al laboratorio, que es la aplicación de esmaltes, la formulación de esmaltes, inmersión, pulverizado y todo esto que estamos ahorita transitando, yo necesitaba hacer pruebas de esmaltes de piezas muy pequeñitas, que si yo esas piezas las quería meter a hornear, en primera instancia, pues ya sabemos que no tenemos el horno ahorita disponible. En segunda instancia, las alumnas que aquí nos han hecho favor de hornearnos y de rentarnos estos hornos, pues necesitaban llenar por completo esa capacidad del horno y pues yo quería meter fichitas de 1 pulgada, muy pequeñitas. Entonces, buscando opciones, vi el proyecto de Maylin y dije, bueno, me voy a comprar esta cápsula para sacar adelante mi proyecto de investigación de doctorado, pero también para sacar las muestras para los esmaltes de mis alumnos. Y ha sido una experiencia muy grata, porque en primera no tengo que generar tantas piezas. Yo a veces meto 5 muestritas de esmalte para asegurarme que vayan bien esos esmaltes que necesitan ustedes para aplicar. Y el resultado lo tengo en 2 horas. O sea, y hablo de 2 horas de que es un tiempo de secado, de cocción y un tiempo de enfriamiento para sacar y ver mi resultado. Es súper rápido. A diferencia de trabajar con el horno, que convencionalmente tiene un tiempo de 8 horas de cocción y luego viene el proceso de enfriamiento y como ustedes saben, pues aquí se deja encendido y hasta el día siguiente, hasta que tiene la temperatura adecuada, lo abrimos. Entonces, es más rápido para los procesos de experimentación y eso es lo que me ha encantado de trabajar con estas cápsulas. Hablando sobre la inversión económica que se requiere, Alejandra, tú que tienes horno y que lo compraste aquí en Estados Unidos, ¿dónde lo compraste? Pero es usado. Ajá. ¿Nos puedes contar más o menos cuánto te costó tu horno, que es usado? El horno es un horno de un tamaño medianito, obviamente no es tan grande como el que tenemos aquí. Yo creo que como de, no me acuerdo exactamente las medidas. Bueno, me costó, creo que como 14,000 pesos. Es usado, está no en muy buen estado porque no se ve bonito, pero funciona muy bien. Es eléctrico y es digital, tiene todo digital, ¿no? Y te dice la temperatura. Y más o menos por quema, a mí me anda costando, cuando lo prendo 7 horas, como 30 pesos. En el caso de Alejandra tuvo mucha suerte porque encontró un horno muy económico y eso se está dando mucho porque lo mismo sucedió con Cassandra, con Naomi, que encontraron oportunidades, pero aún así la inversión sigue siendo altita y quizás ustedes que ya están empezando a lograr piezas y quieren comercializarlas, esta es una buena opción porque no tienen que llenar, no tienen que hacer tantas piezas, pueden estar produciendo y vendiendo y después adquirir ya un horno más grande. Entonces, en mi experiencia en relación a esto de tiempos, de la inversión inicial, es lo que yo he logrado contrastar con lo que he visto en la experiencia de mis alumnos y lo que yo he visto. Eso es todo, Mariana. Bien.
No sé si se llega a ver bien los números de la presentación, pero bueno, yo estuve en contacto con Alicia y ella me pasó el costo eléctrico de allá, de Mexicali. Y bueno, yo hice unas cuentas en base a hornos tradicionales, un horno tradicional del mercado acá en Argentina, que también es de tamaño mediano, que entran alrededor de 32 tazas, sean más o menos, son tazas bastante convencionales de 250 centímetros cúbicos, que si nosotros hacemos la cuenta del gasto eléctrico, este gasto eléctrico puede variar de un horno a otro, eso sí, pero depende con el horno que nosotros nos comparemos. Que entran 32 tazas, eso nos da que el gasto eléctrico por cada una de estas 32 tazas es de 2,31 pesos, pesos de ustedes. Y lo comparé con una cocción en el microondas, también con un microondas de acá, habría que ver si los microondas allá gastan menos, pero en general son bastante universales, que gasta 2,2 kilowatts por una cocción de 1 hora y media, que es más o menos lo que está funcionando la cápsula para llegar a 1000 grados. Dividió 3 tazas que entran. Estas 3 tazas son de alrededor de 150 centímetros cúbicos, que son por lo menos las tazas que nosotros manejamos acá. Vamos a ver que el gasto eléctrico por cada una de las tazas es menor, que me da que cada una de las tazas me cuesta 1,54. Esto obvio que hay que sumarle números adicionales de costos cerámicos, estamos hablando solo de costos eléctricos. Entonces, depende con qué horno lo comparo, va a ser si gasta lo mismo, gasta un poquito más o un poquito menos, pero como para que entendamos que el gasto eléctrico por pieza es más o menos lo mismo en una cocción tradicional que en un microondas. Ahí vamos a tener una variación dependiendo con quién lo comparemos. Lo que sí es distinto es el gasto de tiempo. No sé si acá lo tenemos. Lo que sí, la diferencia que tenemos es en el caso del tiempo. En una cocción tradicional, que dijimos que tenemos 8 horas de cocción, póngale más 12 o 16 horas de enfriado, para 25, para 30 tazas. Tenemos entonces que en 24 horas nosotros tenemos 24 tazas listas, pero en el caso de un microondas, para esa cantidad de tazas yo necesito muchísimo más tiempo. Entonces, sí están buenas las cápsulas para usarlas en producciones pequeñas, para gente hobbyista, para gente que está empezando, pero en el momento en que yo ya tengo una producción de 2 o de 3 docenas de tazas por semana, bueno, ahí sí ya tengo que pensar en otro tipo de equipo, pero para un inicio, para hacer muestras, siempre está bueno tener un horno más pequeño. ¿Cuáles son las únicas dificultades de este tipo de cocción? Primero, que puede haber algunos esmaltes crudos o esmaltes en general en alta temperatura, no suele pasar en baja temperatura, que estén formulados a partir de óxidos, que puedan tener una variación tanto en el tono como en la superficie. Imagínense los esmaltes mates, que son los esmaltes que no brillan porque se han generado microcristales en la superficie, que en una cocción de 8 horas y de 12 horas de enfriado sí me permite que estos cristales se generen y la superficie quede mate. Pero en una cocción tan rápida como puede ser una cocción de 1 hora o de media hora, esto no llega a formarse porque nosotros no podemos hacer mesetas, o sería muy complejo hacer mesetas de encima mucho tiempo en las cápsulas. Entonces, estos esmaltes suelen tener tonos distintos y a veces superficies distintas. Muchas veces hay un rosado que sale por una combinación de cromo, creo que cromo y, si mal no recuerdo, con estaño, que se forman unos rosados muy lindos, pero necesitan una maduración de tiempo que en las cápsulas esa maduración no se da, entonces los tonos quedan diferentes. Sí, las superficies brillantes, los esmaltes que estén formulados a base de pigmentos salen perfectos, pero en altas temperaturas, en algunos determinados esmaltes podemos tener presentaciones diferentes por los diferentes tiempos de cocción. La vida útil en general no es algo que nosotros decimos que deja de tener vida útil, pero si tuviéramos que ponerle un número, podría ser esto, como podría ser mucho más. Eso depende de qué tan bien cuidada esté, qué tan cuidadosos seamos cuando lo usemos. En general no es algo que deje de hacer. Nosotros desde las primeras cápsulas que nosotros fabricamos hace más de 2 años, casi 3 años están cumpliendo, todas siguen funcionando igual y no es que han dejado de funcionar.
Podría llegar a ser que si se golpean pueda aparecer algún tipo de rotura, pero en general siempre se pueden solucionar. Bueno, ya hablamos más o menos de todo. ¿Cómo se usan? Básicamente es igual que un horno tradicional. Yo voy a poner mis piezas. Si son de bizcocho, de todas maneras nos recomendamos que estén tocando las paredes, igual que en un horno tradicional con las resistencias. Las piezas sí pueden estar tocándose entre sí. Una vez que ya tengo la pieza puesta, la cápsula la pongo dentro del microondas y después del ciclo de cocción espero un tiempo prudencial de enfriado que en general es o el mismo o el doble que el tiempo de calentamiento. Si la cápsula se calentó en 15 minutos, va a tardar más o menos media hora o una hora en enfriarse. Mientras más temperatura tenga, obvio que también tarda más enfriándose. Y si nosotros queremos buenos resultados, especialmente en las cocciones de esmalte, es decir, que los esmaltes no estén craquelados, no haya roturas de las piezas por choques térmicos, necesitamos tiempos más largos, pero más largos hablamos de 2 o de 3 horas de enfriado aproximadamente. La metodología de cocción, la recomendación inicial es que las piezas estén totalmente secas, porque como las microondas excitan mucho más rápido las partículas de agua, si mis piezas tienen restos de humedad, las piezas se rompen básicamente, porque en el exterior las vamos a tener secas, en el interior tenemos humedad, esa agua se transforma en vapor de agua, es decir, en un gas, y entonces trata de salir, no puede porque las paredes exteriores están secas y en general las piezas se rompen. Podemos hacer tanto ciclos de bizcocho como de esmalte y de monococción. También podemos cocinar sin problema el tercer fuego o el lustre dorado, lustre nácar, calcos cerámicos. Si nosotros hacemos billutería o piezas que estén totalmente esmaltadas, se pueden hacer soportes de alambre Cantal y eso no hay ningún problema. Las cápsulas más chicas llegan hasta 1300 grados, sin ningún problema uno la puede usar para temperaturas inferiores, pero no para temperaturas superiores. Y las más grandes nosotros las recomendamos hasta 1100 por los tiempos de cocción y la pérdida calórica que conlleva estas cocciones y estas temperaturas. Más de esa temperatura nosotros no lo recomendamos, pero sin problema está que llegue hasta 1100, yo lo puedo usar para 800, 900 o menos, si es lo que estoy haciendo. Sobre el microondas, uso exclusivo para cerámica, porque puede haber algunos esmaltes que puedan ser crudos o que tengan algunos compuestos tóxicos que, bueno, generen algún tipo de contaminación, que si yo después lo uso con comida puede ser un problema. En general, en las cápsulas más grandes sí recomendamos sacar el plato, en las más chicas no hace falta. En las más chicas las cápsulas pueden girar con el sistema de giro, en las más grandes recomendamos que no. Y sí saber que mientras más potencia tenga, los ciclos van a ser un 30 o un 50% menores. ¿Cómo son los resultados? Después le pueden pedir a Alicia que les muestre las piezas que ella tiene, pero los resultados son básicamente iguales que en un horno tradicional. Los esmaltes se maduran igual, no hay en eso diferencia. Las porcelanas translúcidas, sí sacando esta variación de algunos tipos de esmalte. En el resto de las cosas yo pongo una pieza acá y la otra al costado y les digo cuál cociné en un horno tradicional y cuál cociné en las cápsulas. Uno básicamente no podría darse cuenta cuál es la diferencia. Podemos hacer diferentes técnicas como la técnica de superposición de esmaltes, engobes, esmaltes de colores, lo que es grafiados, lo que uno quiera. Eso no hay problema. Y sí vamos a detenernos en la técnica de Raku, simplemente porque ahora el taller que está dando Alicia es sobre Raku. Y bueno, vamos a ver algunas particularidades de esta técnica. Lo que decía en un inicio, que la experimentación que están haciendo es sobre Raku, porque el Raku que estamos haciendo es un Raku sin esmalte. Esto significa que serían como piezas para bizcochar, que como no están esmaltadas, las piezas se pueden estar tocando, pueden estar apiladas, y entonces eso nos permite poner más cantidad de piezas adentro de la cápsula. Esto significa que todos los participantes del taller pueden tener una pieza adentro de la cápsula, que si la pieza estuviera esmaltada, no podríamos poner tanta cantidad de piezas y entonces serían mucho más largo el taller. Y además el Raku es esa técnica que no necesita enfriado, o sea, si hiciéramos una pieza esmaltada normal y quisiéramos que quede perfecta, después de que pasó la hora de cocción yo tengo que esperar otras 3 horas más, y entonces no puede ser una demostración inmediata que nosotros hagamos. Simplemente por eso elegimos con Alicia la técnica del Raku. Básicamente el Raku es una técnica oriental que consiste en retirar las piezas a rojo vivo y someterlas a un ambiente reductor.
al someterlas en un ambiente reductor tenemos algunos cambios, especialmente en los óxidos que puedan estar presentes en nuestros esmaltes. Lo importante en esta técnica es que las pastas sean resistentes al choque térmico. Todos los que están tomando el taller con Alicia, bueno, Alicia explicó un poco sobre esto, cómo tienen que estar formuladas estas pastas. En general son pastas formuladas específicamente para esto, porque si yo una pieza común y corriente la saco a rojo vivo, seguramente aparezcan grietas y la pieza se pueda partir porque no está preparada para eso. Las pastas en general se preparan con talco y con chamota. La chamota, no sé si ustedes le dicen igual, pero es arcilla cocida, que después se agrega a la pasta y al ya estar cocida ya tiene en sí las contracciones del material. Entonces, por eso le agregamos esto, para que las contracciones y dilataciones del material sean menor, lo mismo que el talco, que hace que las contracciones y las dilataciones del material sean menor, entonces no tengo tantas diferencias al aumentar y sacar la pieza rápido y enfriar rápido, como no se contrae tan rápido, no tengo problemas de rajaduras. En general, la recomendación es que las piezas y las formas sean más redondeadas, las uniones que yo haga sean muy buenas, muy bien cosidas, que no haya tantos ángulos rectos, porque eso en general genera rajaduras durante las pocas contracciones que hay en el material. ¿A qué temperatura se cocina el raku? Eso es una pregunta que en general se hace. Si el raku fuera un raku esmaltado, la temperatura final es la temperatura de maduración del esmalte. Entonces, si yo preparé esmaltes para 900 grados, la temperatura final que yo necesito llegar son 900 grados. Si yo tengo esmaltes de 1050 grados, la temperatura final es de 1050 grados. Y igual si tengo esmaltes de más temperatura. Y sí, eso es cuestión de experimentación. Mientras más o menos reducción haya y mientras yo haga esta reducción con diferentes materiales, también voy a obtener distintos resultados. Acá tenemos algunas imágenes de lo que es el raku. El raku, por definición, siempre tenemos estos esmaltes, como vemos a la izquierda, esmaltes craquelados, porque bueno, esa es la idea, que el esmalte al someterlo al choque térmico aparezcan algunas pequeñas rajaduras y yo al meterlo en un ambiente reductor, como puede ser un tarro lleno de acerrín o con papel, este humo que se genera en esta combustión genera carbón y este carbón va penetrando en la porosidad de la pasta. Entonces al ir entrando en la porosidad de la pasta y el esmalte rajarse, también entra este humo y este carbón entre las grietas del esmalte y genera estas líneas negras tan características del raku. Depende cómo sea la formulación de mi esmalte, tenemos óxidos, los óxidos metálicos que por reducción, o sea, por procesos químicos, un óxido se convierte en un metal, o sea, pónganle el cobre, de pasar de ser un óxido de cobre que genera estos verdes que estamos viendo acá en la pieza de abajo de estas 4 vasijas juntas, al generar más reducción, este cobre pasa a cobre metálico y el cobre metálico es un color cobrizo como esta pieza acá arriba. Eso me genera el raku, bueno, con todas las variantes que esto pueda tener, o sea, yo dejar zonas sin esmaltar para que en esas partes se vea negro y en las otras partes se genere contraste con los esmaltes que yo voy a aplicar. Eso es, en general, el raku esmaltado. Hay 1000 variaciones que se pueden hacer, obvio, sobre el mismo raku esmaltado, distintos componentes que yo le puedo agregar a mi esmalte y generan distintas cosas. Y a la derecha tenemos la variación que vamos a hacer hoy, que es naked raku, o en castellano, raku desnudo, que también tiene sus variaciones entre comillas, pero básicamente la huella del carbón de lo que vamos quemando nos va dejando una impronta en la pieza que nosotros tenemos. Las 4 imágenes de arriba es algo que se llama naked raku en 2 pasos, porque tenemos una capa, tenemos una vez que ya tenemos construida la pieza y la pieza seca y en general bizcochada, nosotros la volvemos a revestir con barro y a veces con esmalte, cuando se cocina, este barro extra que nosotros ponemos, esta arcilla extra o barbotina extra que nosotros ponemos, se empieza a rajar y entonces por esas rajaduras entra el humo a nuestra pieza y deja estas marcas. Dependiendo qué es lo que nosotros le ponemos, va a ser cómo van a quedar las marcas. Miren la primer pieza de esta vasija de arriba,
que tiene una impronta dibujada, que seguramente la persona dibujó de alguna manera. En realidad no, pintó con esmalte o con el resto de las cosas todo, y en la parte de las flores no colocó ningún material, entonces el humo entró en esas zonas. Entonces uno puede ir generando distintas cosas. Y la que vamos a hacer ahora, la demostración, es de Naked Raku en un paso, en general se lo llama. Y consiste en sacar las piezas, no siempre incandescentes, pero sí alrededor de los 700 grados. Y obvio que las sacamos con pinzas y con guantes. Y estas piezas nosotros le vamos a ir acercando distintos materiales que al quemarse dejen una huella en nuestra pieza. Esta huella es una huella de carbón, entonces si mi pieza está muy caliente, esta huella de carbón misma, este carbón mismo se quema y no me queda nada. Si la pieza está muy fría, esto no se quema. En general, el material que nosotros acerquemos tiene que ser como un material inflamable que se adhiere y se queme rápido. Nosotros tenemos, acá no sé, Alicia, ¿cómo están allá ustedes de tiempo? Ahorita le han de quedar como 2 minutos ya la cápsula, es buen tiempo. Bien, perfecto. Sí, acá estamos terminando. Entonces, depende qué es lo que yo le acerque a mi pieza, va a ser el color. Lo importante de la pieza, en general, es que esté bruñida, es decir, que esté alisada la superficie para que quede las partículas con menos porosidad, y al quedar con menos porosidad, lo que yo le apoye deje una huella mejor. Porque si mi pieza no estuviese bruñida, no tendría tanta calidad y tanto detalle lo que yo apoyo. En el caso de que nosotros apoyemos pelos, sea indistinto si es un pelo nuestro o un pelo de alguno de nuestros animales, el pelo, ustedes vieron que se quema bastante rápido, se queda pegado a la pieza y deja este tipo de huellas. En el caso de que nosotros querramos quemar alguna pluma, vean que el detalle de la pluma es exacto, o sea, la pluma se quema y este carbón de la pieza quemándose queda impregnado en nuestra pieza, y nosotros miramos y vemos, esto es una pluma, o sea, no hay otra. Después podemos poner azúcar, podemos poner harina que genera puntos más grandes o más chicos. Y después, bueno, 1000 cosas que ustedes quieran experimentar. En general funcionan todas las cosas que se quemen rápido. Ustedes imagínense que le vamos a acercar una hoja de papel. Una hoja de papel no se queda pegado y no genera una huella de carbón grande sobre nuestras piezas. Lo mismo que si nosotros acercamos, imagínense una hoja de árbol seca, algún yuyo del campo. Son cosas que al acercarse al no ser inflamables no se queman tan rápido. Cosas distintas del plástico, o sea, un pedacito de plástico que nosotros acercamos, eso sí también deja una huella interesante. Y acá bien a la derecha tenemos una foto de algo que estaba muy caliente. O sea, si la pieza está muy caliente, lo que nosotros vamos a acercar se va a quemar. Y esta huella de carbón inicialmente nosotros no vamos a ver, pero la huella de carbón también se va a quemar porque el objeto tiene mucho calor, y al quemarse nos deja un fantasma medio blancuzco con algunos detalles más blancos, pero no muy grandes. No sé si la ven ustedes, Alicia. Ella, bueno, los alumnos que estaban anotados en el taller van a hacer una demostración con esto, y nosotros eso es lo que nosotros vamos a ver por la cámara de Alicia. La técnica no necesita que las piezas estén a rojo vivo, entonces por ahí nosotros no la vemos tan rojas. Las piezas uno siempre las agarra con protección. En general está bueno hacerlo con guantes y con una pinza. La pinza obvio que es fundamental porque las piezas están súper calientes. Y entonces si las piezas están calientes y nosotros las vemos bien a rojo vivo, me da ese tiempo de yo tenerlas, elegir bien qué es lo que le voy a poner y ponerlo. Y lo interesante que hizo Alicia es que las piezas estaban con algún engobe. Los engobes estaban coloreados y eran de distintos colores, entonces en vez de tener, como estamos viendo acá en la pantalla, todas piezas del color de la pasta, tenemos piezas coloreadas. Y eso también nos da, vean ahí Alicia está mostrando celestes, azules, naranjas, o sea, nos da otros resultados. No es fundamental bruñirlas, pero siempre quedan mejor porque al cerrar los poros las piezas también quedan más suaves y más tersas, y una vez que nosotros aplicamos la técnica, después las piezas se pueden lavar. Si nos quedan restos con alguna esponjita o con algo, se lavan y se terminan sacando si quedan algún tipo de restos. Y
Después se pueden o encerar, y como la pieza está previamente bruñida, un encerado y un pulido queda muy bien, o también se pueden barnizar, o sea, eso depende cómo quiere proteger. Básicamente es una técnica decorativa, podríamos decir, porque las piezas no están esmaltadas. También se puede hacer sobre piezas esmaltadas, que como dije inicialmente, o sea, nosotros no lo hicimos sobre piezas esmaltadas porque eran muchas las piezas que había que cocinar y entonces no íbamos a poder poner tanta cantidad dentro de las cápsulas. Mariana, ¿me escuchas? Sí. Ok, ya estamos listos acá afuera. Yo creo que voy a hacerlo primero yo y luego ya después a la segunda la usamos. Ok, ahorita ya terminó el ciclo de cocción. Vamos a sacar la cápsula y esperamos las indicaciones aquí de Maylin. Ahí, bueno, vos que sos la que tenés guantes o le pasás los guantes a alguien, en general está bueno no someter a las cápsulas a tantos choques térmicos. Entonces, la que tiene los guantes abre rápido, vos sacás una pieza y después la cápsula se vuelve a cerrar también para que el resto de las piezas no se enfríen tan rápido. ¿Quién tiene la pieza cerca? Ajá, Eva. Yo voy a sacar está bueno una previamente tener que tengas en la mano lo que le vas a apoyar a las piezas. ¿Qué quieres ponerle? Azúcar. Tenemos azúcar y cabello. Cabello. Alguien traía cabellos de gatito, ¿no? Aquí voy a dejar uno. Ese es mi cabello. Y andaba un azúcar también por aquí. Este es azúcar. Y se están jalando el cabello. Obvio que las piezas van a estar calientes cuando terminen de aplicar la técnica, entonces no la apoyamos sobre la mesa de madera, sino sobre algún refractario o sobre el piso de última. Tenemos este y otro soporte pequeño. Buenísimo. Ahí va. Genial. Ven que se veía cuando Alicia abrió, se veía un poco rojo, pero no tanto. Elegí la pieza que quieras. Bueno, en este caso que todos hicieron su pieza, calculo que todos quieren sacar su pieza, entonces o vos sacás cualquiera o el dueño elige la suya. ¿Viste el tuyo? ¿Esto de quién es? Y esto es cuestión de ir viendo si el que le pone algo, a ver si acercamos un poquito más la cámara. Bien, ven que ahí se quemó y quedó la marca. Está perfecto, o sea, la temperatura está justa ahí. Ahorita la tuya. A medida que la pieza se va a enfriar, vas a ver que lo que uno está poniendo no se quema tan rápido. Por ahí está bueno si la pieza queda... si la pieza la sigues agarrando con la pinza, también le puedes poner cosas del otro lado. ¿La puedes voltear? Ay. Y van a ir viendo que a medida que se enfría y le van a ir acercando cosas, lo que uno le pone ya no se quema tanto, entonces significa que ya se enfriaron. Ahí todavía sigue funcionando, pero no tanto como inicialmente. ¿Quieres poner otra? ¿Alguien más que quiera? Se marchó. Cuidado, en este caso, obvio que eran piezas chiquititas porque era mucha gente las que tenía que hacer piezas, pero ustedes vieron las fotos anteriores, son piezas mucho más grandes. La técnica esta se puede hacer tanto dentro de las cápsulas como dentro de cualquier otro tipo de horno cerámico. Simplemente que si yo tengo un horno mucho más grande, es como que es mucha más la pérdida calórica que tengo. Sí. Vamos a probar la cápsula para sacar otra porque esta ya perdió la temperatura. Y en el caso de que la persona dueña de la pieza no le guste, lo bueno de esto es que la volvés a poner en la próxima cocción y puedes volver a lograr otro resultado si ese no te convence. Ahí déjala a un ladito, ponemos otra.
En este caso nosotros teníamos las piezas previamente bizcochadas, que Alicia ya había bizcochado, simplemente por una seguridad de que ya estaban perfectamente secas y como la técnica no necesitaba tanta temperatura y uno bizcocha un poquito más alto, las piezas son un poquito más resistentes. Puedes voltear. Es el cuerpo cerámico, no le agregó color. Qué rico huele, ¿verdad? Huele a azúcar. Sí, a caramelo. Las piezas también podrían estar esmaltadas si la técnica queda igual, pero al final los resultados de piezas que nosotros tengamos no pueden ser utilizados en contacto con alimentos, porque si están esmaltados, al someter las piezas a un choque térmico, vamos a tener craquelados en los esmaltes y eso nunca es bueno para los alimentos. Ustedes imagínense que están tomando un té o una sopa en una taza que está craquelada y entonces no es algo grato. Esas piezas, si quieren, Alicia, las pueden ir sacando para poder apoyar piezas nuevas. Vamos a sacar Mariana, una pregunta. ¿Se pueden esmaltar después de haber aplicado el Naked Rack para que puedan usarse con bebidas o comida? No, porque esto negro que nosotros estamos viendo es una huella de carbón y toda la materia orgánica, y entre ellas el carbón, a los 700, 800 grados se quema. Oh, entonces, vos tenés cualquiera de estas piezas que hicieron los chicos, la esmaltás y la cocinás y cuando la sacás el carbón ya se quemó y no te queda nada. Entonces es como imposible poder, o sea, es como bastante incompatible, si bien eso después queda a criterio de cada uno, si uno quiere tomar en una pieza, un té en una pieza craquelada, eso queda a criterio de cada uno, o sea, desde un punto de vista alimenticio y de seguridad no sería como lo óptimo. Entonces, uno puede hacer muy buenas piezas, pero en general siempre son decorativas. ¿Puedo echarle poquito? Claro, que guste. Es para ustedes. ¿Alguien más identificó pieza dentro de la cápsula? ¿Ya la volteaste? Sí. ¿Ya? Okay. Las que ya quedaron, las pasamos para arriba, por favor. Aquí también podemos poner piezas. Y asómense los que faltan de hacer práctica, se asoman para que puedan ver en la cápsula dónde está su pieza. ¿Trajiste bigotes de gatito? ¡Ah, qué bien! Trajeron bigotes de gatitos. Genial. Está especificando que no se los arrancó, se le cayeron. Ah, bueno. Ahí va. Ok, levantan. Quien sea el dueño se acerca, ¿ok? Va, van a sacar una. ¿De quién es esa? Adelante. Son raíces. Ahuman por lo regular, ¿eh? Lo que he notado es que raíces y naturaleza muerta crean unos ahumados. Genial. O sea, sí dejan su marca, pero al no pegarse a las piezas es como que no es igual que un pelo. Es completa, el brazo azul y ya la sobrepones. Y retira.
tiras ya hacia ahumados. Sí. Ya está pasando la temperatura. Vamos con otra. Igual si después le quieres intervenir de nuevo, se puede. Muy bien, asómense bien para que vean de quién es la pieza. Adelante, Lucía. Si alcanzas. Aquí hay. Ok, bueno. Entonces, última práctica para cerrar y continuamos con el taller con nosotros, ¿ok? Uy, qué lindo que quedó eso. ¿Esos son los bigotes del gato? El grueso es el bigote de un gatito. Genial. Bien, voy a parar la grabación de aquí afuera para Bien. entrar con los demás y dar cierre a la conferencia y seguimos ya con el taller. Me despido Perfecto. por este medio. No sé si alguno de los que están en la sala tiene alguna pregunta, alguna duda que quieran que respondamos. ¿Dudas? Adelante, adelante. Fuerte, para que les surja una Argentina. Aquí. Déjame ver. Eden, ¿cómo puedo volver a ver la pantalla de lo que se está grabando de aquí para acá? ¿Está? No, me refería para que ella Ya. se vea. Sí. Aquí está. Acá está arriba, mira. Es que no te miraba el saludo porque no está así. Ahí está. A mí me surgió una duda de si se puede hacer con pelos, ¿con qué material se podría hacer esa técnica? O sea, con cualquier material, entre comillas, uno dice inflamable porque se quema rápido. Ustedes han visto que cuando el pelo se nos quema, o sea, pasás la mano por arriba de la hornalla o algo, el pelo se quema como muy rápido. Entonces los pelos funcionan perfecto, sean nuestros o sean de alguna mascota, de algún animal. Después las plumas, que son de un material parecido, ustedes vieron que las plumas se queman también muy rápido. Eso funciona perfecto y deja su huella perfecta. De hecho, el otro día en un taller que di, alguien usó la pluma como un lápiz y entonces, bueno, fue escribiendo cosas y dibujando. Eso está buenísimo. Después también se puede hacer y queda bien, que yo con azúcar, con harina, con cosas que se queman rápido. La harina no funciona o no queda tan bien por ahí como el azúcar. Pero eso es cuestión de que uno experimente. Como vieron, el que le acercó esa flor seca, ustedes vieron que la flor no se quedó pegada a la pieza ni es una marca muy grande porque es como que se quema con más lentitud. Entonces, si yo le acerco por más que sea una hoja que esté seca, no se va a quemar igual de rápido y entonces me deja como una mancha ahumada y tampoco ni siquiera deja la forma de la hoja. Y cuando se hace esa técnica, ¿se vuelve a meter a microondas o se esmaltea? No, como justo alguien preguntó eso más temprano, y en realidad esta técnica, o sea, yo no podría esmaltarla y volver a cocinar la pieza, porque eso negro, esa marca negra que yo estoy dejando, ese registro negro, es una huella de carbón. Entonces el carbón a más de 600 grados aproximadamente se quema y no queda nada, o sea, queda la pieza de vuelta blanca. Entonces si yo la esmalto y la cocino, cuando la saque, esa huella de carbón se va a haber quemado.
Lo que sí puedo hacer, como dije, es esmaltar la pieza previamente y después sí la saco y la aplico, pero de todas maneras no va a ser una pieza utilitaria porque al sacarla y someterla a ese choque térmico, el esmalte se va a craquelar. Y al craquelarse ya no es apto para ni ser un florero con agua, ni ser una taza, ni un mate. O sea, no va a ser útil porque por ese craquelado del esmalte se va a filtrar el agua. Ah, ok. Pues entonces sería, bueno, es que me dio más la duda porque dijo, mencionó lo del azúcar y la harina y me pregunté a mí misma, ¿qué pasaría si le pusiera sal o qué pasaría si le pusiera otros elementos? Cosas que se queden pegadas. La otra vez vi a alguien que hacía también con miel, me dijo que iba a hacerlo, y es la miel sí se quedaría pegada y entonces sí se quemaría y dejaría un dibujo. Si vos pones que sea engrudo, que sería harina con agua, y haces algunos dibujos, eso también funcionaría, pero tienen que ser cosas que se queden pegadas a la pieza o que se quemen muy rápido, como podría ser también un plástico, que se quema bastante rápido. ¿Alguien más, jóvenes? ¿Alguna duda? Bueno. Pásale. Fuerte. Que no digan mañana. No sé si ya preguntaron, pero yo quería saber si ahorita que se estaban enfriando las piezas allá afuera, si se vuelven a meter en el micro o qué sucede si las piezas ya no se pueden volver a recocer. En este caso, las piezas estaban previamente bruñidas para que la superficie sea más lisa y más tersa, y lo que pueden hacer la gente que está tomando el taller, dos cosas para fijar un poco más las cosas o encerarlas con alguna cera de piso o cera de maderas, o barnizarlas con algún barniz no cerámico. Las piezas, una vez que uno le aplica la técnica, simplemente se limpian, que se pueden limpiar con agua y con una esponja o simplemente con un trapo, y simplemente ya están listas para el uso que quieran. O sea, si los chicos quieren usarlas de manera decorativa en tu casa, la pieza ya está lista. Ya no hay un tratamiento posterior a menos que quieras encerarla o barnizarla. No sé si eso responde a la pregunta. Yo me refería más bien como a las que se quedaron dentro de la cápsula ya un poco más frías. Bien, si se te enfrían, no, es tan simple como que las volvés a calentar, o sea, pones, qué sé yo, 15 minutos o media hora más adentro del microondas, que vuelve a aumentar la temperatura y las volvés a poder usar. Pero no se tiene que volver a calentar como todo el tiempo otra vez. No, claro, si la cápsula todavía está caliente, es como que la cocción no empieza de cero, sino que ya empieza con temperatura, entonces es menos tiempo. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más, jóvenes? ¿Dudas? Bien. También podemos identificar si a alguien de ustedes les gusta la cerámica y quieren avanzar en esto. Ella hace envíos a toda la República. En zona fronteriza no hay problema. O sea, yo recibí mi cápsula en tiempo y forma, pero para el interior de la República como que sí ha habido por ahí complicaciones, ¿no? Sí, con un cliente tuvimos un problema, pero fue como la única. Entonces hay que aprovechar, ¿no? Que nosotros que estamos en frontera tenemos más facilidad de adquirir este tipo de productos. Basta. Precio de tus cápsulas, Mariana. ¿Ibas a preguntar No es algo que digo en general en vivo. A lo mejor sea que después nos contacten por Instagram o por WhatsApp y nosotros les pasamos el catálogo. No digo los precios ahora porque, bueno, también ustedes tienen que analizarlo en base a los tamaños y a los tiempos. Pero la más chiquita sale alrededor de $200 y la más grande alrededor de 400, 500. Ahora no tengo tampoco bien presente los precios acá, pero es cuestión de que nos busquen ahí en Instagram como maylin.estudiocerámico y nos preguntan ahí el catálogo y ustedes pueden verlo en base a los tamaños, los tiempos. No es algo, o sea, son 4 modelos con 4 tiempos distintos cada una y entonces al final uno dice tantos números que por ahí uno se pierde. Por eso es mejor que ustedes lo puedan ver en vivo, y el envío es gratis tanto acá en Argentina como hasta México, al lugar en el que ustedes estén. Muchas gracias, Mariana. Es una buena opción para empezar y emprender.
Bueno, pues agradecemos mucho el apoyo que nos has brindado siempre, tanto con asesoría técnica y ahora pues con la charla para los jóvenes y el taller. Te lo agradezco mucho, Mariana, y espero seguir en colaboración. Te hago llegar tu constancia de participación y pues seguimos con el taller con los demás. Muchas gracias. Un gusto, y cualquier duda, yo siempre estoy disponible para resolver dudas y preguntas sobre esto, sobre lo que quieran. Bueno, siempre tenemos el canal para responder lo que ustedes necesiten. Así que gracias a ustedes por interesarse y por escuchar, y nuevamente gracias, Alicia, a vos por haber hecho el contacto y bueno, hacerme parte también del trayecto de tantos estudiantes. Gracias, hasta luego, Mariana. Adiós. Bye.